Buenos días, esta es la clase número 3 del módulo 2 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos cálculos de pH en ácidos y bases fuertes y débiles. Como ya hemos visto anteriormente, una reacción puede ocurrir tanto a partir de los reactivos, formar productos, como a partir de los productos para formar reactivos. Si inicialmente una reacción solo tiene reactivos, tendrá una velocidad directa pero no tendrá velocidad inversa, por consecuencia de no existir productos. Por lo tanto, si nosotros graficáramos la velocidad directa en función del tiempo y la velocidad inversa en función del tiempo, veríamos que la velocidad directa va descendiendo a medida que los reactivos se consumen y se transforman en productos, y la acumulación de productos va haciendo que la velocidad inversa sea cada vez más grande. Llegará un momento en el cual ambas velocidades se harán iguales, y a partir de ese momento decimos que las concentraciones ya no van a cambiar más a lo largo del tiempo. Por lo tanto, podemos considerar que la reacción finalizó y que se halla en equilibrio químico. Cabe recordar que cuando una reacción finaliza, no necesariamente se tienen que agotar los reactivos y productos, sino que siempre van a quedar algo de ellos, que puede ser muy poco o mucho, dependiendo de cada reacción. Como hemos visto, la velocidad directa y la velocidad inversa se pueden escribir a través de la ley de acción de masas, en la cual, para calcular la velocidad directa, multiplicamos una constante de proporcionalidad llamada constante de velocidad directa por las concentraciones de los reactivos, en este caso el glisaldehído 3-fosfato, el NAD y el fósforo, elevado a sus coeficientes estequiométricos, que en cada uno de estos casos vale 1, porque en la reacción un mol de glisaldehído 3-fosfato reacciona con un mol de NAD y un mol de fosfato. La velocidad inversa se escribe bajo la misma ley, con una constante velocidad inversa y la multiplicación de las concentraciones de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Como dijimos en el equilibrio, la velocidad directa se hace igual a la velocidad inversa, y cuando la velocidad directa se hace igual a la inversa, como los primeros miembros son iguales, también lo son los segundos. Si reordenamos de manera de dejar las constantes de proporcionalidad al lado izquierdo y las concentraciones al lado derecho, nos queda una expresión que llamamos constante de equilibrio, que es el cociente entre la multiplicación de las concentraciones de los productos y la concentración de los reactivos multiplicados entre sí. Yendo a un caso más sencillo, si tenemos una reacción donde AB da C y D y a su vez C y D puede dar A y B, como en toda reacción, la constante de equilibrio para este caso quedaría el producto de C por D dividido el producto de A por B. Si esto diera igual a 1, querría decir que cuando la reacción finalice tenemos concentraciones de productos similares a las concentraciones de los reactivos. Si es mayor que 1 es porque al finalizar va a haber más producto, y si es menor que 1 va a haber más reactivos. Un equilibrio común que tenemos en los organismos vivos y en la química biológica es el equilibrio de disociación de agua. El agua es una molécula covalente, pero la unión entre el oxígeno y el hidrógeno por la diferencia de electronegatividad hace que el enlace oxígeno-hidrógeno pueda romperse. Cuando este enlace se rompe, se genera un protón, y ese protón puede ser captado por otra molécula de agua que, al tener electrones no compartidos, puede formar un ion con carga positiva. Así, cuando esta molécula pierde un protón y ese protón se lo da a la molécula que tenemos al lado, el que perdió el protón se transforma en un oxidrilo y el que lo ganó en un hidronio. Como esto es un equilibrio, la constante de equilibrio será el producto de los hidronios por los oxidrilos sobre la concentración de agua elevado al cuadrado, porque son dos moléculas de agua. La concentración de agua en una solución acuosa es constante, se estima aproximadamente en 55 moles por litro, especialmente cuando las soluciones donde los solutos que trabajamos están en baja concentración. Como esto es un valor constante, lo podemos pasar al otro miembro multiplicando, y esto seguirá siendo un valor constante, el producto de Ke por la concentración de agua al cuadrado. Al producto de Ke por la concentración de agua al cuadrado lo que llamamos Kw o Kwater, y como es una constante de equilibrio por un valor constante, sigue siendo constante. A 25 grados Kw es igual a 1 por 10 a la menos 14, y es igual al producto de los hidronios por los oxidrilos.
Esta ecuación que nos dice que en cualquier solución acuosa el producto de protones por oxidrilo siempre nos va a dar el mismo número. Si un producto nos da siempre el mismo número, quiere decir que cuando uno de los factores aumente, el otro forzosamente debe disminuir y viceversa. Entonces, Kw es el producto de hidronio por oxidrilo. Le asignamos un color naranja a los hidronios, un color celeste a los oxidrilos, eso nos va a dar 1 por 10 a la menos 14. Podemos tener situaciones donde el oxidrilo es más grande que los hidronios, como tenemos planteado acá. Cuando los hidronios son menores que los oxidrilos, decimos que tenemos un medio alcalino o un medio básico. En el otro extremo tendríamos la situación en que los hidronios, representados en naranja, son mayores, la concentración mayor que la concentración de oxidrilo, como decimos acá, y a esto decimos que es un medio ácido. Cuando la concentración de oxidrilos es igual a la concentración de hidronio, ambas concentraciones, como decimos, son iguales y eso se conoce como un medio neutro. Bueno, como hemos visto, Kw es el producto de la concentración de hidronio por la concentración de oxidrilo. Estas concentraciones se trabajan en equivalentes por litro y esto tiene que dar 10 a la menos 14. Vamos a introducir lo que conocemos como función P. La función P no es otra cosa que aplicarle el logaritmo y cambiarle de signo a algo. Por ejemplo, si yo a 1 por 10 a la menos 14, que es el valor de Kw, le aplico el logaritmo y le cambio de signo, esto me va a dar 14. Y a eso lo vamos a llamar pKw. Cuando alguna variable tiene una p minúscula delante, eso me está indicando que apliqué menos el logaritmo. Por ejemplo, ¿qué es el pH? El pH no es otra cosa que menos el logaritmo de la concentración de hidronios. Hagamos un ejemplo. Si la concentración de hidronio fuera 1 por 10 a la menos 8, el pH quedaría menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 8 y esto daría 8. Veámoslo con una calculadora que tengamos acá a mano. Muy bien, hagamos este cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que colocar menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 8, sería 1 por 10 a la menos 8 y cerramos paréntesis. Y esto nos da 8. Cuando calculemos los pH, veremos que los pH habitualmente están entre el número 0 y el número 14. Experimentalmente siempre caen en ese rango y en algún problema podrá caer fuera del rango, pero en general los pH estarán entre 0 y 14. Entonces, lo mismo si haríamos el pKw. pKw sería el logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 14, esto nos da 14. Por lo tanto, acá tenemos dos fórmulas. El pH es menos el logaritmo de la concentración de protones y el pOH sería menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo. Matemáticamente podríamos despejar concentración de protones, que daría 10 elevado a la menos pH, y concentración de oxidrilo 10 elevado a la menos el pOH. Entonces, estas son 4 fórmulas que utilizaremos en los cálculos. Acá tenemos un cálculo de pOH que también podemos volver a resolver y tendríamos menos el logaritmo de 2 por 10, lo tengo acá, a la menos 5, y eso, corrijámoslo, 2 por 10 a la menos 5, entonces ejecutamos este cálculo y esto nos va a dar 4,69, que acá ha sido simplificado como 4,7. Muy bien. Entonces, concentración de protones por concentración de oxidrilo es Kw, vale siempre 10 a la menos 14. Si aplicáramos la función P a ambos miembros, nos quedaría, cuando apliquemos menos el logaritmo, va a quedar Pw, acá me quedaría menos el logaritmo de protones, menos el logaritmo de oxidrilo, por una propiedad del logaritmo, si el producto se transforma simplemente en suma, y esto sería menos el logaritmo de 10 a la menos 14, que esto nos daría 14. De este desarrollo matemático, que no es tan importante el desarrollo, caemos a una expresión que será de mucha utilidad, que el pH más el pOH da 14, y que el producto de protones por oxidrilo da siempre 10 a la menos 14 o 1 por 10 a la menos 14.
Muy bien. Entonces acá tenemos un esquema de cuando tengamos que hacer cálculo, partiendo de un valor en particular, por ejemplo a partir de protones, nosotros podemos con la fórmula pH igual a menos el logaritmo de concentración de protones calcular pH, y a partir de un valor de pH con la fórmula protones igual a 10 a la menos pH calcular la concentración de protones. A su vez con la de concentración de protones podemos calcular oxidrilo o con oxidrilo protones con esta ecuación. A partir de oxidrilo podemos calcular el pOH con esta ecuación y a partir de pOH la concentración de oxidrilo con 10 a la menos pOH. Y lo mismo pasa con el valor de pH y el valor de pOH. Podemos calcular uno o el otro dependiendo del dato que tengamos con la ecuación pH más pOH igual a 14. Entonces este esquema nos permite hacer los cálculos. Entonces vamos a ver un ejemplo que nos permita resolver. Entonces acá tenemos el esquema que hablamos recién y lo que vamos a ver ahora es la resolución de un problema para ver cómo a partir de un dato en particular podemos calcular todos los otros valores. Muy bien, supongamos que tenemos la concentración de protones de 10 a la menos 8. Estaríamos acá con concentración de protones. Entonces con la fórmula de pH igual al logaritmo, menos el logaritmo de la concentración de protones, hacemos menos el logaritmo de la concentración de protones, esto nos da 8, quiere decir que ya tenemos el pH. Con el pH 8, aplicando la fórmula pH más pOH igual a 14, reemplazamos 8 acá, nos quedaría más pOH igual a 14, despejamos pOH, 14 menos 8, esto nos da 6. Sabiendo el pOH 6, con el pOH puedo aplicar la fórmula 10 a la menos el pOH, que tenemos acá, sería 10 a la menos 6, y esto me da la concentración de oxidrilos de esta solución. Entonces, como vimos, KW es protones por oxidrilo y pH más pOH es 14. Si la concentración de protón era menor que la de oxidrilo, decíamos que el medio es alcalino. Si es igual, el medio es neutro, y si la concentración de protón es mayor que la de oxidrilo, el medio es ácido. Entonces, podemos tener, digamos, analizando ahora la cuestión de pH y pOH, que lo pusimos en diferentes colores. Cuando tenemos un medio alcalino es porque el pOH tiene un valor grande y el pH tiene un valor grande y el pOH chico. Es decir, en los medios alcalinos el pH es mayor que 7. Cuando yo tengo una solución neutra, el pH es igual al pOH, por eso la barra verde es igual a la barra naranja, a la barra rosada, y el pH es 7. Mientras que si tenemos un medio ácido, la concentración de protones es mayor que la de oxidrilo, pero el valor de pH es menor que el pOH y por lo tanto el pH será menor que 7. Entonces, resumiendo, el pH es una medida, llamamos, de la acidez. Si el pH es 7, estamos en un medio neutro. Si el pH es mayor que 7, estamos en un medio alcalino. Y si el pH es menor que 7, estamos en un medio ácido. Acá, a pH menores que 7, sobran, los protones son mayores que los oxidrilos, mientras que a pH mayores que 7, los protones son menores que los oxidrilos y en este caso los protones son iguales a los oxidrilos. Como ya hemos visto, la concentración de protones por la concentración de oxidrilos siempre da un mismo valor. El producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilo da 10 a la menos 14. Si tenemos una solución donde la concentración de oxidrilos es más grande que la concentración de protones, decimos que el medio es alcalino o básico. Cuando la concentración de oxidrilos es igual a la concentración de protones, como tenemos planteado en esta ecuación, el medio es neutro. Y si la concentración de protones es más grande que la concentración de oxidrilos, decimos que estamos en presencia de un medio ácido. Lo mismo podemos razonar con las variables pH y pOH, que son más fáciles de manejar. Sabemos que la suma de pH más pOH siempre da 14 en una solución. Si tenemos una solución donde el pH es mayor que el pOH, es decir, que el pH va a dar mayor que 7, estamos en presencia de un medio alcalino. Si el pH y el pOH son iguales, como consecuencia el pH será igual a 7, estamos en presencia de un medio neutro, y si el pH es menor que el pOH y como consecuencia el pH tiene que ser menor que 7, estamos en presencia de un medio ácido. Entonces,
Para calcular la acidez de una solución, en general conviene trabajar con el pH. Sabemos que si el pH es menor que 7, estamos en presencia de un medio ácido, si es igual a 7 neutro y si es mayor que 7, el medio es alcalino. Para calcular el pH podemos hacerlo a partir de la concentración de protones. Si conocemos la concentración de protones aplicando la fórmula pH menos el logaritmo de la concentración de protones nos permite sacar el pH. También podríamos a partir del pH, aplicando la fórmula 10 a la menos pH, calcular protones. Con la fórmula protones por oxidrilos igual a 10 a la menos 14 podemos interconvertir valores de protones en oxidrilos o viceversa. Y con la fórmula pH más pOH igual a 14 podemos transformar datos de pH en pOH y viceversa. Si conociéramos el pOH de una solución, podemos calcular la concentración de oxidrilo aplicando concentración de oxidrilo igual a 10 a la menos el pOH. Y si conociéramos la concentración de oxidrilo, podemos calcular el pOH con la fórmula pOH igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo. Con esta fórmula con este algoritmo podemos calcular cualquiera de las 4 variables que figuran utilizando las fórmulas correspondientes. Hagamos un ejemplo. Si tenemos una solución cuya concentración de protones es 3,5 por 10 a la menos 3 equivalentes por litro, la pregunta es, ¿la solución es ácida o es básica? Verifiquemos esto entonces haciendo el cálculo. Si recurrimos a una calculadora, lo que tendríamos que hacer conociendo la concentración de protones es aplicar menos el logaritmo de este valor. Entonces lo vamos a hacer menos el logaritmo de 3.5 por 10 a la menos 3. Eso nos da un pH de 2,45, que es un pH que está entre 0 y 7 y por lo tanto es ácido. Para eso tuvimos protones, entonces aplicamos esta fórmula para sacar concentración pH. Bueno, en una solución el pH va a depender de la presencia de sustancias conocidas como ácidos o bases. Un ácido es una sustancia que puede ceder uno o más protones. Dentro de los ácidos tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes son los que se disocian prácticamente en un 100%. Eso quiere decir que si yo tengo un ácido, este va a ceder prácticamente todos sus protones y generando un anión. Este anión decimos que es una base conjugada débil. Si contrariamente tuviéramos un ácido débil, este no se disocia en un 100%, quiere decir que el ácido débil cede protones generando un anión, pero a su vez este anión puede captar protones generando nuevamente el ácido. En este caso, al anión que proviene del ácido lo llamamos una base conjugada fuerte, es decir, que un ácido fuerte genera una base conjugada débil y un ácido débil genera una base conjugada fuerte. Independientemente de que la sustancia sea un ácido fuerte o un ácido débil, el pH siempre estará entre 0 y 7 y la solución será ácida. Las bases son sustancias que pueden captar uno o más protones o bien ceder oxidrilos. Las bases también las podemos dividir en bases fuertes y bases débiles. Una base fuerte es aquella que se disocia en un 100%, por ejemplo, el hidróxido de sodio genera el catión sodio y el oxidrilo y prácticamente esta reacción se desplaza un 100% hacia la derecha, quedando prácticamente nada de la base sin disociar y todo disociado. Como el hidróxido de sodio es una base fuerte, se dice que el sodio es un ácido conjugado débil, o también se suele decir que es un catión neutro. Cuando tenemos una base débil, esta no se disocia en un 100%. Por ejemplo, el amoníaco es capaz de captar un protón del agua y generar amonio y oxidrilo. Pero a su vez, el amonio y el oxidrilo pueden reaccionar entre sí, dándole el amonio un protón al oxidrilo y generando nuevamente agua y amoníaco. Como el amonio tiene la posibilidad de ceder un protón, es un ácido y se dice que es un ácido conjugado porque se origina a partir de una base. Y es un ácido conjugado fuerte, a diferencia del sodio, que es un ácido conjugado débil. Independientemente de que la solución sea una base fuerte o una base débil, el pH estará comprendido entre 7 y 14. Vamos a ver cómo se realiza un cálculo de pH para un ácido fuerte.
Supongamos que tenemos el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Sabemos que aproximadamente el 100% del ácido clorhídrico va a estar disociado generando cloruros y protones. Para un ácido fuerte, la concentración de protones es igual a la normalidad y el pH, como en cualquier solución, es menos el logaritmo de la concentración de protones. Si tenemos una concentración de ácido clorhídrico 0,3 normal, entonces la concentración de protones será 0,3 equivalentes por litro, y si deseamos calcular el pH, será menos el logaritmo de ese valor 0,03. Si realizamos el cálculo, tendríamos menos el logaritmo de 0,3. Esto nos da 0,52, que es el valor que tenemos acá. Como era de esperar, al tratarse de un ácido, el pH tiene que ser menor que 7. ¿Qué pasa para una base fuerte? Supongamos el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, prácticamente se disocia en un 100% generando sodio, que es un ácido conjugado débil, y oxidrilo. Para una base fuerte, la concentración de oxidrilos es siempre igual a su normalidad y el pOH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo. Si tuviéramos una solución de hidróxido de sodio 0,055 normal, la concentración de oxidrilo sería 0,055, dado que oxidrilo es igual a la normalidad. Para calcular el pOH, sacaríamos menos el logaritmo de este valor y luego de resolver nos daría 2,26. Es decir, primero con la fórmula concentración de oxidrilo igual a la normalidad sacamos este valor, luego calculamos con esta ecuación el pOH y luego con la fórmula pH más pOH igual a 14 sacaremos el pH. Por lo tanto, si el pOH es 2,26, el pH va a ser 14 menos 2,26, que me da 11,74. Como era de esperar, el hidróxido de sodio es una base, el pH me tiene que dar mayor que 7. ¿Qué pasa cuando tenemos un ácido débil? Cuando tenemos un ácido débil, el ácido se disocia para generar la base conjugada y protones, pero a su vez la base conjugada y protones se unen para formar el ácido. Esto es un equilibrio químico y por lo tanto podemos escribir una constante de equilibrio que va a ser la multiplicación de las concentraciones de los productos, como vemos acá, dividido en la concentración de los reactivos. Y podemos definir el pKa, que es menos el logaritmo de la constante de equilibrio. Como toda constante de equilibrio, cuanto más grande sea, nos indica que más se encuentra el equilibrio desplazado hacia la derecha. Por lo tanto, cuanto mayor sea la constante ácida, menor va a ser el pKa, pero más fuerte va a ser el ácido. Es decir, un ácido es más fuerte cuanto más se desplaza hacia la derecha y cuanto mayor concentración de protones genera. Supongamos que tenemos dos ácidos, el ácido benzoico con un pKa de 4,2 y el ácido fórmico con un pKa de 3,75. La pregunta es, ¿cuál de los ácidos débiles, porque tienen valor de pKa, es más fuerte? Un ácido es más fuerte cuanto más pequeño es el pKa. Por lo tanto, mirando el pKa podemos decir que el ácido fórmico, comparado con el ácido benzoico, es un ácido más fuerte, es decir, que entre los dos el ácido fórmico se va a disociar más, va a generar más concentración de protones a igual concentración del ácido, por supuesto. Entonces recordamos que cuanto más grande sea la Ka, menor va a ser el pKa y más fuerte va a ser el ácido. Ahora, cuando tenemos un ácido débil, para calcular la concentración de protones utilizamos una fórmula diferente, que es la raíz cuadrada de Ka por la molaridad. Luego, conociendo la concentración de protones, sacamos el pH, que es menos el logaritmo de la concentración de protones. Veamos un cálculo. Supongamos que tenemos ácido benzoico 0,1 molar y cuyo pKa es 4,2. Ya sabemos que para calcular la concentración de protones tenemos que aplicar la raíz cuadrada de Ka por la molaridad. Nosotros tenemos como dato el pKa, por lo tanto para calcular el Ka se aplica la fórmula 10 a la menos pKa, o sea 10 a la menos 4,2. Cuando resolvemos esto con la calculadora, esto nos da un valor de 6,3 por 10 a la menos 5. Entonces, para calcular la concentración de protones, ¿qué haremos? Reemplazamos el valor de Ka, que sabemos que es 6,3 por 10 a la menos 5, y la molaridad que tenemos acá como dato, que es 0,1. Al resolver la raíz cuadrada de 6,3 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0,1 nos da 2,5 por 10 a la menos 3.
Teniendo la concentración de protones, ahora hacemos el cálculo familiar habitual. El pH va a ser menos el logaritmo de la concentración de protones, es decir, menos el logaritmo de 2,5 por 10 a la menos 3, lo que nos da un valor de 2,6. Como era de esperar, por tratarse de un ácido, el pH tiene que ser menor que 7. Para las bases débiles es similar. Una base débil, como dijimos, es un equilibrio y por lo tanto tiene una constante de equilibrio que llamamos Kb, la B es de base, que es la multiplicación de las concentraciones de los dos productos, como vemos acá, y lo dividimos por la multiplicación entre los dos reactivos, que es el amoníaco y el agua. También podemos calcular la Kb, que es menos el pKb, que es menos el logaritmo de la Kb. Y se cumple aproximadamente lo mismo que vimos para los ácidos. Cuanto más grande sea el valor de Kb, eso nos está indicando que este equilibrio está más desplazado hacia la derecha, por lo tanto son más los oxidrilos que se ceden y por lo tanto más fuerte es la base. Pero cuanto más grande sea la Kb, como eso para calcular el pKb tengo que aplicar menos el logaritmo, menor será el pKb. Entonces, una base es más fuerte cuanto más pequeño es el pKb y cuanto más alto es la Kb. Para calcular el pH cuando tenemos una base débil, el razonamiento es similar. Primero calculamos la concentración de oxidrilo con una fórmula similar, que es la raíz cuadrada de Kb por la molaridad. Luego calculamos el pOH, que es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo, y finalmente sacamos el pH como 14 menos el pOH. Entonces, para finalizar, completemos nuestro algoritmo de cálculo. En general lo que nos interesa conocer es el pH. Y como dijimos, si tenemos la concentración de protones, podemos calcular el pH utilizando la fórmula pH menos el logaritmo de protones. Si tuviéramos la concentración de oxidrilo, tenemos dos caminos. El primer camino es calcular el pOH como pOH menos el logaritmo de oxidrilo. Y una vez que tenemos oxidrilo, calculamos el pH utilizando la fórmula pH más pOH igual a 14. Por supuesto, despejando el pH. Ahora, cuando tenemos un ácido fuerte, tenemos que tener como dato su concentración, es decir, su normalidad. Y como ya vimos, la concentración de protones para un ácido fuerte es igual a la normalidad. Conociendo la concentración de protones, ingresamos en nuestro algoritmo de cálculo, con lo cual llegaremos fácilmente al pH. Si tuviéramos un ácido débil, debemos tener dos datos, la molaridad y el Ka. Con la molaridad y el Ka, sacamos la raíz cuadrada del producto entre la constante ácida y la molaridad, lo que nos va a dar la concentración de protones. Con la concentración de protones ingresamos con facilidad a K y de ahí sacaremos el pH. Si tuviéramos una base fuerte, debemos tener como dato la normalidad o alguna forma de concentración. Con esto calculamos la concentración de oxidrilo, luego con la concentración de oxidrilo ingresamos a nuestro algoritmo. Calcularemos el pOH y luego de ahí el pH. Si lo que tenemos es una base débil, debemos tener como dato la molaridad y el Ka. Acá sería Kb. Multiplicando Kb por la molaridad, si le sacamos la raíz cuadrada, sacaremos la concentración de oxidrilo. Y con la concentración de oxidrilo sacamos pOH y el pOH. Entonces, de esta manera podemos hacer todos los cálculos que queremos. Por supuesto que podemos hacer problemas al revés. Si conocemos el pH de una solución, podríamos sacar la concentración de protones, con esa concentración de protones calcular la normalidad del ácido. O podría ser, si conociéramos, por ejemplo, el pH, podríamos sacar, utilizando esta fórmula, el pOH, luego utilizando concentración de oxidrilo igual a 10 a la menos pOH, sacar oxidrilo y luego volver hacia esta ecuación y conociendo oxidrilo podríamos despejar, por ejemplo, la molaridad de una base.